Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kireshanu bemitzvoto b'tzivanu lehiyot or legoyim benatan lanu et Yeshua Meshicheinu or haolam. Bendito seas tú, oh Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos santificas con tus mandamientos y nos mandas a hacer luz para las naciones, y nos das a Yeshua, nuestro Mesías, la luz del mundo. Amén. Amén. Shalom, amados hermanos, bienvenidos una vez más a nuestra reunión de la entrega del Shabbat. Somos Isabel y Ramiro Peña, siervos de Yahweh en casa de oración, encuentro con Yeshua. Les damos a nuestro Abba Kadosh, les damos gracias por regalarnos este hermoso tiempo para estudiar su maravillosa Torah. Amén, hermanos amados. Y hoy es un Shabbat especial, es el Shabbat Bereshit. Este Shabbat empieza un nuevo ciclo de la lectura de la maravillosa Torah de Yahweh. Juntos emprenderemos este nuevo viaje por las páginas de la Torah que van a ser de mucha bendición para nosotros. Antes de empezar la lectura de esta noche, vamos a hacer una oración justamente para empezar a leer la Torah. Vamos a sacar las velas un momento. Y dice así, les invito a que se pongan en un aspecto de oración, de sumisión ante nuestro Abba Kadosh, pidiéndole gracias, dándole las gracias más bien por permitirnos escudriñar su Torah y por habernos dado este maravilloso libro que es el manual de nuestra vida. Baruch et Hameborach. Bendecid el bendito, bendecid a el bendito. Baruch Adonai Hameborach leolam vaed. Bendito es el bendito para siempre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim benatan lanu et torato. Bendito seas tú, oh Adonai, nuestro Elohei, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito seas, oh Adonai, que nos concediste la Torah. Amén. Amén. El principio creó Elohim Aleph Tav, los cielos, invisible y visible, y la tierra. Deuteronomio 10:14. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Amados hermanos, el primer versículo de la Torah que estamos comenzando a leer está formado por 7 palabras hebreas, las cuales corresponden a los 7 días de la creación. La vida de todas las cosas fluye desde estas 7 palabras. Ellas nos dicen que este universo tiene un creador. Ellas claramente proclaman que esto no fue un accidente, como dicen muchos, sino que todo vino a la existencia de manera intencional. El propósito inherente y el significado de esta existencia, así como el carácter y realidad del Creador, son misterios que el hombre debe descubrir. Al hombre se le ha dado libre voluntad y la decisión de intentar discernir estos misterios es toda nuestra. Amén. Yo tenía una pregunta y decía, ¿por qué si Elohim es todopoderoso, se tomó 6 días para crear todo, pudiéndolo haberlo hecho en un solo día? ¿No es verdad? Con un solo chasquido de sus dedos pudo haber creado todo. Entonces yo entiendo que es para enseñarnos que cada día tiene su razón de ser. Amén. Que cada día tiene un porqué. Y es por eso, mis amados hermanos, que los motivos, les insto, los reflexiono a que vivan cada día de la manera
más íntima posible con nuestro Creador, porque Él así nos ha mostrado en la creación. Todo está hecho para bien para nosotros, y tenemos un día hermoso, el Shabbat, el séptimo día donde Él descansó de toda esa obra magnífica. No hemos sido dejados, mis amados hermanos, vagando en la oscuridad. Elohim se ha entrelazado a sí mismo, ha hecho una intimidad con su creación. El Melech David, en el Tehilim 19.1.2, Salmos 19.1.2, nos dice: los cielos declaran la Kabod del Todopoderoso, la gloria del Todopoderoso. La bóveda del firmamento habla de la obra de sus manos. Un día a otro día hace pronunciamientos, una noche a otra noche revela ese su conocimiento. Elohim creó al hombre y a la mujer a su imagen. Esa marca de sí mismo dentro de nosotros hace que nuestro corazón salte en reconocimiento. Amén. Cuando lo encontramos de alguna manera. Algo se mueve dentro de nosotros profundamente cuando vemos un reflejo de su belleza en las maravillas de la naturaleza, en su palabra o en nuestro prójimo. Cuando lo reconocemos, nuestra respuesta solo puede ser de gozo y de respeto, llena de adoración. Amén. Amados, el primer libro de la Torá nos relata los orígenes del mundo, la historia de la humanidad y la formación de nuestro pueblo Israel. El propósito central de toda la creación, como lo vemos bellamente ilustrado en el jardín del Edén, es la relación íntima entre Elohim y la humanidad. Elohim llamó todas las cosas a la existencia. Cuando Elohim creó al hombre, lo capacitó con el don del habla, una habilidad esencial que naturalmente nos separa de los animales. Esto nos enseña que el medio creativo para forjar las relaciones humanas es comunicarse. ¿Cómo? Con palabras. ¿Bien? Los sabios de Israel sostienen que no solo cada 4 palabras escritas de la Torá tiene gran profundidad y significado, sino que también cada una de las letras individualmente y aún los espacios entre las letras y palabras. Amén. De hecho, mis hermanos, ahí en el principio, la primera letra hebrea con la que comienza este maravilloso libro, Bereshit, la Bet, y el espacio alrededor de ella, les voy a mandar esta imagen luego, forma una letra invisible como si fuera una P. Y P es también la palabra hebrea que quiere decir boca. De esta manera, vemos una hermosa ilustración del hecho de que toda la escritura procede de la boca de Elohim, de ese Elohim invisible, quien llamó todas las cosas a existencia. En el sistema judío tradicional de lectura de la Torá, el ciclo de lectura anual termina esta semana en la festividad de Simchat Torah, que significa regocijo en la Torá. Ahora comenzamos el ciclo anual nuevamente con Génesis, Bereshit, lo que significa al principio. Amén. Esta hermosa costumbre, mis hermanos, semanal, nos recuerda que nuestro estudio de la palabra de Elohim nunca llega a una conclusión, sino más bien que es un ciclo continuo, ¿no es verdad? Entonces, semana tras semana, año tras año, leer la palabra de Elohim nunca debería parecernos algo tedioso, repetitivo, monótono, antiguo. Al contrario, cada vez que abrimos este maravilloso libro, el Ruach HaKodesh nos imparte una nueva perspectiva al considerar en oración pasajes familiares cuando lo estudiamos en las semanas. Amados hermanos, tenemos realmente muchísimo para aprender. Tomen sus asientos, pónganse cómodos y empecemos juntos la maravillosa lectura de la Torá, empezando nuevamente con el libro de Bereshit. Y vamos a comenzar esta maravillosa lectura leyendo el capítulo 1, versos
Verso 1 primero. El principio. Perdón. En el principio creó Elohim Aleftav, los cielos, invisible e visible, y la tierra. Amén. En hebreo ven ustedes ahí, dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Hermanos amados, esta sola palabra denota o encierra muchas verdades implícitas. Según la etimología de la palabra, nos da a entender el inicio o comienzo de todas las cosas, lo que significa que todo lo que existe tuvo su origen primero en la mente de Yahweh. Nada fuera de él tiene su existencia por sí mismo. Todo fue el resultado o consecuencia de su poder expresado por su ¿qué? Por su palabra. En el texto hebreo, crear se usa solo con respecto a Elohim, ya que solo él puede crear en el sentido que expresa este verbo, crear de la nada, ¿no es verdad? Algo de la nada. Todos los otros verbos tienen otros significados en el hebreo que no tienen nada que ver con la creación de la vida. De las 49 veces que este vocablo aparece en el Antiguo Pacto, 20 se hallan en los capítulos de Isaías, en Isaías 40 al 65, donde se describe el cautiverio del pueblo de Yahweh. Las palabras de consuelo están basadas en que si Él es el creador, a Él nada le es imposible. El texto que estamos leyendo nos muestra otra gran y profunda verdad, y es que Elohim creó todo lo que existe. Es decir, que no solo es el hecho de que lo que existe tuvo un comienzo o un origen, sino que ese origen es en Elohim, por lo que podemos deducir primero que el universo no fue resultado de la evolución o una obra del azar, y por otro lado Elohim es el dueño y gobernante absoluto de toda su creación. Este argumento por sí solo hace callar al más arrogante, orgulloso y autosuficiente que pudiera levantarse. El hombre debe encontrar en Elohim el sentido de su existencia y el propósito por el cual vive. El rey David, vamos a ir ahí a Salmos, Melech David en el Salmo 8 nos dice lo siguiente, vamos a leer los 9 versículos. Oh Adonai, nuestro Adón, qué maravilloso es tu nombre en toda la tierra. Tu esplendor es exaltado por encima de los cielos. De las bocas de los bebés e infantes de pecho has perfeccionado la alabanza a causa de tus enemigos, para que puedas derribar al enemigo y vengador. Considerando los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te preocupes por él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Amén. Tú lo disminuiste a un poco menor que a los malachim. Lo has coronado con gloria y honor. Le hiciste gobernar sobre la obra de tus manos, pusiste todo bajo sus pies, Amén. Ovejas y bueyes, todo ello, sí, los animales en el campo, las aves en el aire, los peces en el mar, toda criatura que surca la senda de los mares. Oh Adonai, nuestro Adón, qué maravilloso es tu nombre en toda la tierra. Amén. Baruch Hashem. Amén. Amén. Vamos a ver el sheet 1, verso 2. Y la tierra llegó a ser sin orden y vacía, y hubo tinieblas sobre la faz del abismo acuoso, y el ruaj de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. Amén. Hermanos, este texto enseña que en este punto de la creación habían 3 características particulares. Primero, nos dice que estaba sin orden, es decir, desordenada. Vemos que también estaba vacía, y vemos también una tercera característica que dice que estaban en tinieblas, hubo tinieblas. La palabra hebrea que ha sido traducida como sin orden, en hebreo se dice tohu,
que significa caos, masa, desorden, confusión, vacío, vacuidad, nulidad, vanidad, desierto, etc. La palabra hebrea que ha sido traducida para vacía es bohu. Y bohu quiere decir vacuidad también, ruina indistinguible. Y viene de una raíz que no se usa para decir que está vacío. Y tinieblas es hoshek, que significa oscuridad. Y obviamente literalmente tinieblas, ¿no? Y también figurativamente quiere decir miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza, maldad, oscuridad, sombrío, tenebroso, tinieblas. Entonces podemos ver hasta aquí que el estado inicial de la creación era un caos o ruina indistinguible, no apta para ser habitada. Es por eso que posteriormente con el vacío, es decir, creó primeramente las condiciones de orden necesarias para que las criaturas que ocuparían dicho vacío tuvieran las circunstancias necesarias para su existencia. Es por esto que primero comienza con la luz. Veremos el versículo 3. Entonces dijo Elohim: sea la luz, y hubo luz. Amén. La palabra usada en este caso para decir sea es la palabra hayá, que quiere decir existir, ser, llegar a ser, tener un lugar. Pero lo más grandioso acá es que es la misma palabra con que Yahweh se presenta ante Moshe cuando leíamos Shemot 3:14, cuando le dice: yo soy, seré el que soy, seré. Recuerdan ustedes en hebreo, Hayá Asher Hayá. Lo que nos muestra que esa luz que estuvo en el principio fue la luz de la gloria de la Kabot de Elohim, Yahweh mismo. Y esto concuerda, mis hermanos amados, con el relato de Yohanan 1 del 9 al 14. Vamos a leer eso. Yohanan 1 del 9 al 14. Aquel uno que es la luz de la verdad que ilumina a cada persona que viene al mundo, él estaba en el mundo y el mundo existía por su mano y el mundo no lo conocía. Él vino a lo suyo, su pueblo, pero los suyos, los de su oficio, no les recibieron. Pero a quienes los recibieron les dio la autoridad de convertirse en hijos de Elohim, Amén. Incluso a los que creen en su nombre. Aquellos no han nacido de su sangre, ni del deseo de la carne, ni del deseo de un hombre, sino de Elohim. Amén. Y la palabra se hizo carne y habitó, quedó, descansó, descendió entre nosotros. Y nosotros contemplamos su cabot, esplendor de Elohim, el uno, Ekadaya, lleno de bondad y verdad, Emet, habitó, que no, choza o residencia temporal, suká, tabernáculo, y aquel verbo fue hecho carne e hizo suká, tabernáculo entre nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sigamos con la lectura. En versículo 4. Y vio Elohim que la luz era buena, y dividió Elohim la luz de la oscuridad. Amén. Esa luz de la gloria de Yahweh tiene características especiales, mis hermanos, que están dadas por las implicaciones de la palabra buena que vemos ahí, que es en hebreo el vocablo tov, teovechica, tov, que expresa, entre otras cosas, bueno, por supuesto, abundancia, agradable, benéfica, beneficiosa, hermosa, misericordiosa, placer, etc. Entonces Yahweh la separó de las tinieblas, es decir, que hace una distinción entre ellas. Esto nos enseña que no existe comunión entre su luz
y las tinieblas, puesto que esa luz es el Mashiach. ¿No es verdad? Amén. Amén. Dicha separación es consecuencia de que Yahweh vio todas estas características positivas de la luz. El término vio y vio, dice, el término vio es Ra'a, R-A-A con tilde, que transmite la idea de aprobar, atender, contemplar, estimar, examinar, explorar, gozar, gustar, deleitarse, entre otras cosas, lo que indica un examen profundo, un examen reflexivo. Esto nos muestra que nada de las tinieblas es positivo o se le puede obtener algo positivo. Yohanan nos ordena a no amar el mundo ni las cosas del mundo, puesto que es contraproducente con nuestro caminar en la luz, ya que nadie puede servir a Dios, señores, ¿no es verdad? Amén. Y llamó Elohim a la luz día, y la oscuridad llamó noche. Así que hubo tarde y hubo mañana. Día 1. Amén. Fíjense acá. Y llamó Elohim a la luz día, y la oscuridad llamó noche. Así que hubo tarde y hubo mañana, día 1. Fíjense. Esta declaración nos muestra que el día establecido por Elohim comienza ¿cuándo? Al atardecer y termina al atardecer del día siguiente. El calendario gregoriano, que es más usado hoy en día en nuestra actividad regular, no es el calendario que usa nuestro Creador. Él gobierna y habla según sus tiempos, y nosotros como criaturas suyas tenemos que regirnos ¿por qué? Por su calendario. Amén. Amén. 6 y 7. Dijo Elohim: sea el firmamento en el medio del agua. Se divide el agua del agua. 7. E hizo Elohim la expansión para que separara las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban encima de la expansión, y fue así. Este texto, hermanos, indica que había agua encima de la atmósfera, alrededor de la tierra. Esta agua fue la que cayó sobre la tierra durante el diluvio en tiempos de Noah. Este fenómeno producía una presión atmosférica más alta, la que posibilitaba que en esta atmósfera hubiera grandes cantidades de oxígeno puro, lo cual hacía que las personas fueran tan longevas en ese tiempo. 1:8. Y llamó Elohim a la expansión cielos, y fue tarde y fue mañana, día segundo. Hermanos, la palabra cielos en hebreo se dice shamaim. Está en plural, lo cual indica que hay más de un cielo. Amén. 1:9. Y dijo Elohim: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un solo cúmulo, y se vea lo seco, y fue así. Amén. Vayomer Elohim. Amén. Aquí Elohim separa las aguas que están debajo de la expansión. La tierra ya había sido creada, pero estaba cubierta de agua. Leímos en el versículo 1, sobre la cual el Ruach de Yahweh se movía al principio, pero esta vez hace que se descubran, es decir, estableció los límites de su creación. Amén. Ahora acá se usan palabras como kavá, que tiene que ver con la que es la traducción de júntense, o sea, de juntarse, que quiere decir recolectar. Makom quiere decir lugar, en un solo lugar. Makom, en un solo lugar. Esta última también tiene que ver con la palabra ejad, que quiere decir uno, único. Lo que nos muestra que la orden que fue dada por Elohim es que las aguas se recolectaran en un único sitio para descubrir la tierra. Esto respalda la idea de que Yahweh tuvo su plan, en su plan más bien la idea de una sola tierra, un solo pueblo. De hecho, la palabra para tierra es Eretz, que quiere decir mundo, nación, país, etc., ¿no? Que es el mismo término para referirse a la tierra de Israel, Eretz, por lo que no sería descabellado pensar que estaba creando un lugar especial para su pueblo especial. Hasta aquí, Yahweh trata con el desorden de la creación.
Vamos a saltarnos hasta los versículos 11 y 12. Y dijo Elohim: produzca la tierra hierbas, hierba que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto de su especie, cuya simiente esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y produjo la tierra hierbas, hierba que da simiente de su especie, y árbol que da fruto, cuya simiente está en él según su especie. Y vio Elohim que era bueno. Amén. En este pasaje vemos cómo Yahweh ya comienza a tratar con el vacío. Fue en este día donde Yahweh preparó las condiciones de sustento para toda su creación. Vamos al 14. Leamos al 14 al 16. Y dijo Elohim: haya luceros en la expansión de los cielos. Amén. Para apartar el día de la noche, y sean por señales para los tiempos señalados y días y años, y sean por luceros en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Amén. E hizo Elohim los dos luceros grandes, al lucero grande para que señorease en el día, y al lucero pequeño para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas. Amén. Amén. Amén, qué hermoso, ¿no? En este pasaje, hermanos, vemos que Yahweh establece lo que serían las señales de orden de la creación, es decir, señales que estarían dadas en el aspecto físico como espiritual. En lo físico servirían para medir el tiempo, es decir, el noche, la día, los días y los años, ¿no es verdad? Y en lo espiritual, dado por las estaciones. Este último término, estaciones, viene del hebreo moed, que significa tiempos señalados. Las fiestas de Yahweh son moed, son tiempos señalados por él, por ejemplo, ¿no? Y un moed es un festival, una fiesta, una solemnidad. Es decir, que estos elementos, estas lumbreras, serían para marcar los tiempos señalados o las citas establecidas de la creación con su creador. En otras palabras, para anunciar lo que les decía hace un momento, las fiestas del Eterno. Amén. Adelantaremos hasta el 21. Ustedes leen los versículos anteriores. Y creó Elohim los grandes monstruos acuáticos y todo ser viviente que anda arrastrándose, que las aguas produjeron en abundancia según sus especies, y toda ave alada según su especie. Y vio Elohim que era bueno. Acá vemos entonces en este pasaje que Yahweh comenzó a llenar la tierra con los animales. Ya estaban creadas las condiciones de sustento para que las criaturas vivieran. Elohim comenzó a poblar las aguas y también el cielo. La palabra usada para creó viene del hebreo bara, que quiere decir creación, creador, crear, etc. Pero lo curioso es que esa palabra solo es usada 3 veces en todo el relato de la creación. En Bereshit 1:1, cuando dice que Yahweh creó los cielos y la tierra. En este pasaje, en Bereshit 1:21 que estamos leyendo, y más adelante lo vamos a ver en Bereshit 1:27, cuando crea al hombre. Amén. Lo más interesante de esta palabra es que solo se usa cuando se crea algo grande o trascendente, por lo que podemos deducir que en toda la creación hay 3 grandes eventos, que son la creación de los cielos y la tierra, la creación de los animales del mar y las aves, y la creación del hombre. La expresión creó se refiere a algo que no tiene precedente. Amén. Algo grande, ¿no es verdad? 24 y 25, seguimos adelantando. Ustedes leen los anteriores, por favor. Y dijo Elohim: produzca la tierra ser viviente, según su especie, cuadrúpedo y reptil y animal de la tierra, según su especie. Y fue así. Amén. 25. E hizo Elohim al animal de la tierra según su especie, y al cuadrúpedo según su especie, y a todo reptil de Adamash según su especie. Y volvió Elohim que era bueno. Y vio Elohim que era bueno.
La palabra dijo, del hebreo 55:9, es anunciar, comenzar, ¿ya? Eso da a entender que son solo palabras ni acciones al azar. Son el resultado de una decisión, más bien de un decreto divino. Estas palabras son una convocación, una convocatoria a la existencia. Hay un verbo también que vemos ahí, que es producir y también dar a luz. Amén. 26, 27, por favor. Y dijo Elohim: hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en los animales, y en toda la faz de la tierra, y en todo el reptil que anda arrastrándose sobre la faz de la tierra. 27, ¿no? Y Elohim, Aleftá, creó al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. Amados hermanos, una pausa. ¿Quién es el Aleph Tav? ¿Quién es el principio y el final? Yeshua. Yeshua. Amén. Y Elohim, Aleph Tav, creó al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. Qué cosa más hermosa. Amén. Amén. 26, 27 hemos leído ya, ¿no? Un sabio judío concluye que esta es la forma en la que los reyes, dice, hablaban de sí mismos, en plural, conocida como plural. Una palabra medio difícil, es majestático. Esta forma de expresarse suele utilizarse, dice, en hechos decisivos, incluyendo aquellos en que se necesita la intervención divina. Con base entonces a esta aclaración podemos entender que no se trata de que exista otra deidad o que el Todopoderoso consultara a alguien más, sino que se trataba de un evento trascendentalmente importante que hace que se exprese de esa manera. Amén. Amén. La palabra usada para imagen en hebreo se dice tselem, que significa apariencia, figura representativa, por lo que podemos entender que Yahweh estaba creando una figura que lo representaría aquí, a él, es decir, a un representante. Entonces podemos afirmar que esa imagen no es solo en el sentido moral, sino que es mucho más que eso. Era más un asunto de dominio y autoridad delegada por el Creador sobre el hombre, como lo explica cuando establece que ese hombre dominaría o ejercería autoridad sobre el resto de la creación. ¿Ven? Amén. 28. Eso explica eso. Y les dijo Elohim, y les bendijo Elohim, y les dijo Elohim: fructificad y multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla, y dominen sobre los peces del mar y a las aves de los cielos y a todo animal que se mueva sobre la tierra. Amén. En este versículo, mis hermanos, vemos una explicación que nos va a dar mayor claridad sobre lo que significa estar bendecidos. Y es que la bendición fue para que ellos pudieran, como vemos acá, fructificar y multiplicarse. Entonces, fructificar es aumentar, crecer, ser fértil, dar frutos, retoñar, producir, y multiplicar, que está en el hebreo 72-35 del Strong, quiere decir abundancia, aumentar, dominar, engrandecer, ensanchar. Entonces, estos dos verbos están relacionados con lo que sigue en el siguiente versículo que vamos a leer: llenar la tierra, que se enlaza con fructificar y sojuzgarla, es decir, con multiplicar su dominio. Y estas dos cosas deberían lograrlas progresivamente. Amén. Vamos a leer el 29, que nos dice: y dijo Elohim: he aquí que os di toda hierba que da simiente, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, a vosotros servirá para comer. Amén. El hombre en su diseño original seguía una dieta vegetariana, es increíble, ¿no? Solo después del diluvio le fue permitido comer carne. 30. Amén. El 30. Es interesante lo que dice ese versículo.
Y para todos los animales de la tierra, y para todas las aves de los cielos, y para todo ser que se mueva sobre la tierra en que haya vida, toda verdura de hierba les servirá para comer. Y fue así. ¿Qué ven aquí, mis hermanos? ¿Qué vemos? Vemos también que los animales eran vegetarianos. No dice coman carne. Dicen toda verdura de hierba, ¿no? Interesante. La caída, hermanos, no afectó solo al hombre, sino a toda la creación. Es por eso que en el futuro, cuando Mashiach regrese, va a restaurar la creación a su estado original. Es por eso que el profeta Isaías habla de que el lobo pastará con el cordero. Eso lo ven en Isaías 65, 25. Amén. Continúan terminando el capítulo 1 ustedes y voy a ir al capítulo 2. Vamos a ver del 1 al 3. Capítulo 2 del 1 al 3. Y en el día sexto Elohim completó su obra que había hecho. 1. Y fueron ordenados los cielos y la tierra y todas sus huestes. 2. Y en el día séptimo reposó de toda su obra que había hecho. Amén. La Torah, el 3 más, por favor. Y bendijo Elohim al día séptimo, más Amén. que todos los días de la semana, y lo santificó, lo apartó, porque en él cesó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. Entonces la Torah acá nos está enseñando, mis hermanos, que el sello de la perfección de toda la creación no es el hombre, como piensa la teología humanista. Sino, fíjense, ¿cuál sería entonces el sello de perfección de la creación? ¿Qué dice el versículo 3? Que apartó, ¿no?, el día de amén. séptimo. Es el Shabbat. Amén. Este fue lo que concluyó la creación, el descanso. Es el más grandioso y especial de los días, pues en este día es donde toda la creación se alinea con su creador. Este día no solo fue bendecido, como lo vemos, sino que también fue santificado. Amén. Es decir, fue apartado de los demás días, hecho especial con un propósito especial, y es la cita que tenemos todas las semanas con Yahweh. De esta forma vemos cómo Elohim hace diferencia al santificar el séptimo día, cortándolo, es decir, separándolo, ¿no ven? Amén. Los 6 primeros días los nombra con números. El séptimo día, el quinto día, ¿sí, no ven? Y al único que le pone nombre propio es al séptimo, y lo llama Shabbat. Reposo. Amén, gloria. Más adelante designó también un lugar físico para su templo. Hay tiempos santos y lugares santos, tiempos apartados y lugares apartados. Estos son principios incorporados, mis hermanos, en la creación, que ayudan al hombre a relacionarse de manera correcta con su creador. Amén. Vamos a adelantarnos al versículo 7. Te dije en los anteriores. Entonces Adonai Elohim formó al hombre del polvo de Adamá y sopló en su nariz alma de vida. El hombre se convirtió en un alma viviente. Amén. Adamá es tierra, ¿no? La palabra usada para formar, formar, en hebreo es yatzar. Y yatzar quiere decir moldear. En una forma, es como específicamente moldear como lo hace el alfarero. Aquí se ve una diferencia en cuanto a la creación de los animales. Y esta diferencia, hermanos, está dada por el hecho de que los animales fueron creados por su palabra, cuando les dice hayan animales, sean, ¿no? Sin embargo, al hombre, la escritura dice que lo formó como un alfarero forma su vasija. Es por eso que Jeremías nos dice en su palabra, dice, la palabra que vino a Jeremías de parte de Yahweh, le dijo, baja a la casa del alfarero
y allí te impartiré mis palabras. Así que Jeremías dice, bajé a la casa de un alfarero y lo encontré trabajando en su rueda. Y sí, la vasija que hacía se dañaba, como sucede con el barro en las manos del alfarero. Él volvía a hacer otro vaso según le parecía mejor. Entonces, dice Jeremías, me llegó la palabra de Yahweh: oh casa de Israel, ¿no podré yo hacer con ustedes como hace este alfarero? Declara Yahweh. Como el barro en las manos del alfarero, así son ustedes en mis manos, oh casa de Israel. Amén. Amén. Y Rashi en su comentario a la Torah nos dice, vemos entonces que Elohim hizo al hombre con materia inferior, así como el barro, terrenal, y con una materia superior, celestial. Amén. Su cuerpo fue hecho a partir de polvo y su alma con el espíritu. Gloria a Dios. Amén. Qué cosa hermosa. 8. Adonai Elohim plantó un paraíso hacia el este, en Edén, y allí puso al Estab, al hombre que él había formado. Amén. Este texto nos enseña que Yahweh creó al hombre fuera del Edén y después es que lo introduce en él. Se observa también que primero es creado el hombre y después el huerto, por lo que se pudiera pensar que Yahweh crea el huerto por causa de o para el hombre. El vocablo aquí empleado para oriente o este, ¿no? Porque aquí el este es el oriente, ¿no? Del Edén, indica un tiempo pasado. Jeremías 30:20 nos dice, habla de la eternidad. 2:9 leeremos. De Adamá, Adonai Elohim causó que creciera todo árbol hermoso a la vista y bueno para comer, y el árbol de la vida en el medio del paraíso, y el árbol del aprendizaje, del conocimiento del bien y el mal. Ok, amén. En medio del huerto había, dice, dos árboles: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Vámonos hasta el versículo 15. Ustedes leen estos. Y Adonai Elohim tomó al hombre cual él había formado y lo puso a él en el jardín del Edén para cultivarlo y cuidarlo. Amén. Acá encontramos, hermanos, dos palabras claves: cultivar y cuidar. Y cuidar puede ser también como atender. Estas dos palabras se traducen en el hebreo de abad y shamar, respectivamente, y sus significados son trabajar, arar, ejercer, ministrar, habla de servidumbre, de sujeción, entre otros, ¿no? Y alrededor como espinos, es decir, guardar, como que tuviera una protección alrededor. Por lo que podemos deducir que el propósito inicial era que el hombre cuidara este huerto y que a su vez esto fuera un acto de adoración a Elohim. En el nivel remes de estudio de la Torah podemos entender que somos responsables de cuidar y proteger las bendiciones que Yahweh nos da para usarlos como adoración y servicio a Él. Amén. Amén. 16 y 17. Adonai Elohim dio al hombre esta orden: puedes comer libremente de todos los árboles en el paraíso, pero del árbol del aprendizaje y el conocimiento del bien y el mal, de este tú no comerás, porque en el día que tú comas de él, será cierto que tú morirás. La escritura nos muestra que el mandamiento o la restricción estaba en no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero no había prohibición alguna de comer el árbol de la vida, ¿es verdad? Entonces acá vemos un mandato que debe recordarle al hombre su condición de ¿qué? De criatura, y el beneficio que trae la obediencia a su creador. Amén. Es interesante, mis hermanos, y vean esto qué lindo. El primer pecado, ¿con qué estaba relacionado? Desobediencia. Con la comida. La manzana, no lo comas. Claro. El hombre, mis hermanos, perdió su estado de perfección por comer lo que se le había prohibido. Y Lo ahora, desobedeció. y tenemos aún, sí, las leyes sobre lo que se debe comer. Son leyes de santidad,
Y hemos estudiado esto en Levítico 11, 43 y 45. Entonces, el cumplimiento de los mandamientos eleva al hombre a las esferas espirituales. Pero el quebrantamiento de estos misbots, de estos mandamientos, lo reduce al polvo del cual fue tomado. Amén. Amén. 18. ¿Verdad? La obediencia, ¿no? Adonai Elohim dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle una ayuda contraria frente a él. Amén. La palabra para ayuda en hebreo se dice eser con Z, eser, que significa literalmente ayuda idónea. Amén. Lo que nos muestra que el rol de la mujer no es suplantar al hombre y hacer la función del hombre. Es decir, cada uno tiene su papel. Y esta no es una idea machista, determinar cuáles son las funciones de la mujer, puesto que tiene un diseño diferente. Hoy en día se lucha por la igualdad de género, pero esto es una idea contraria a la idea de Elohim. No se habla de que el hombre sea superior a la mujer, solo que son diferentes tanto física, emocional y además funcionalmente también. 19 y 20. Así que de Adamá, Adonai Elohim formó todo tipo de animal salvaje y toda criatura que vuela en el cielo. Y él los trajo al hombre para ver lo que los llamaba. Lo que el hombre llamara a cada criatura viviente, ese habría de ser su nombre. Así pues, el hombre dio nombres a todo ganado de cría, a las criaturas que vuelen en el cielo y a toda bestia salvaje. Pero para Adán no fue hallada una compañera apropiada para ayudarlo. Uno de los primeros trabajos que tuvo el hombre fue nombrar a los animales, como vemos acá. Y estos nombres reflejarían su naturaleza y además esencia, puesto que según la Torá los nombres expresan también el destino de las personas cuando le pones un nombre. Pero vemos también acá que el hombre no encuentra en los animales a su pareja, ¿no es verdad? No. Ahí vemos, una compañera. No fue allá dentro de los animales una compañera para el hombre. Por lo que se puede apreciar que el hombre no es compatible sexualmente con ningún animal. El bestialismo, hermanos, es una afrenta ante el Elohim, y esto también lo expresa en la Torá, en Deuteronomio 27-21. Pueden revisar. Amén. 21 y 22. Y Elohim hizo caer sobre el hombre un éxtasis y lo hizo dormir. Y tomó una de su costado y cerró la carne en su lugar. Y del costado que Adonai Elohim había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó al hombre. Amén. En el relato de la creación, en Bereshit 1:27, que ya hemos leído, se nos dice que Yahweh crea al hombre. Pero el detalle curioso es que crea en el mismo ser al varón y a la hembra. Y en ese pasaje vemos, en este más bien que estamos leyendo, vemos cómo Elohim ya hace la separación entre mujer y hombre, ¿no? 24. Amén. Por esto el hombre dejará a su padre y a la madre y permanecerá con su esposa, y ellos serán una sola carne. Amén, gloria a Dios. Aquí está la base para el matrimonio entre hombre y mujer. ¿Y cuál es la idea acá? La idea es que sean una ejad, una unidad indisoluble, tal como fueron diseñados, mis hermanos. Voy a pasar al capítulo 3. Ustedes lean los siguientes, los anteriores versículos del capítulo 2. Leamos del 1 al 3. Ahora bien, el serpiente era más astuto que todo animal salvaje que Adonai Elohim había hecho. Él dijo a la mujer: ¿dijo realmente Elohim, no comáis de todo árbol del jardín? Y la mujer respondió al serpiente: del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero acerca del fruto del árbol en medio del jardín, Elohim dijo: no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Amén. Hermanos, en esa época era normal que el hombre, que el ser humano, hablara con los animales.
En este texto vemos que no fue una sorpresa para la mujer que la serpiente le hablara. La sutileza de la tentación, hermanos, comienza cuando se cuestiona la autoridad. Entonces la expresión interrogativa de veras, así que hace Java, lleva a la segunda intención, es decir, que se nota un profundo deseo de exponer otra verdad paralela o contraria a la establecida anteriormente. Cuando estudiamos en el nivel Remez, cuando uno cuestiona la Torá, está frente a una tentación. Cuando establecemos o asumimos una posición paralela o contraria a la que se ha escrito, aunque nos parezca mejor o más atractivo, o estamos acostumbrados a decir frases como, pero no es tan malo, después de todo, eso no me va a condenar, Dios es bueno, no se va a enojar conmigo. Estamos asumiendo, hermanos, otra verdad, que no es una verdad establecida por Elohim. Y es que la Torah fue dada para obedecerla, no para cuestionarla. Otro detalle importante es la respuesta dada por la mujer. Acá vemos un peligro, que en este caso abrió la puerta al pecado, y es el hecho de agregarle al mandamiento palabras que no han sido dadas. Y Yahweh nos recalca una y otra vez el hecho de que no debemos agregarle ni quitarle nada a la palabra. En Deuteronomio 4.2 nos dice, no añadan nada a lo que yo les mando, ni le quiten nada, sino observen los mandamientos de Yahweh su Elohim que yo les mando. Es clarito. La mujer le dijo a la serpiente que Elohim le había dicho que no comiera ni tocara, cuando el mandato solamente era la prohibición de comerlo. A nivel Remes, nuevamente podemos entender que cuando añadimos a la Torah de Yahweh y así lo enseñamos, abrimos la puerta para que entre el pecado, mis hermanos. 4 y 5. Y dijo el serpiente a la mujer, morir no moriréis, porque Elohim sabe que en el día que coman de él, sus ojos serán abiertos y seréis como ángeles poderosos que saben distinguir entre el bien y el mal. Acá vemos que la tentación comienza por un cuestionamiento de la Torah de Yahweh. El hombre y la mujer tenían el mandamiento de no comer el fruto, y si lo hacían habrían consecuencias, además consecuencias nefastas para ellos. Lo mismo pasa en la vida de toda persona, mis hermanos. Yahweh nos ha dado su Torah y hay bendiciones para el que las obedece y consecuencias negativas para quien las desobedece. ¿No es verdad? Eso lo pueden leer en Deuteronomio 28, las consecuencias de la obediencia y la desobediencia. El mensaje transmitido por la serpiente es que no habría consecuencias, ustedes no van a morir. Entonces la idea era poner en duda la consecuencia. Y una vez logrado esto, se pondría en duda también el mandamiento de Yahweh. En el comentario de Rashi en el Humash, en la Torah, dice, la serpiente empleó otra artimaña muy conocida por aquellos que tratan de racionalizar la Torah para restarle validez. Ellos sostienen que los que transmiten e interpretan la Torah de Elohim actúan motivados por un deseo egoísta de consolidar su propio poder. También nos dice que Dios no prohibió este árbol debido a que le importaran las vidas de ustedes, sino porque Él está consciente de que al comer de él ustedes alcanzarán una sabiduría mayor y se volverán omniscientes como Él. Entonces podían independizarse de Él. No son posiciones. Como se ha podido apreciar, el elemento seductor que usa la serpiente es la promesa de ser como ¿quién? Como Elohim. ¿No es verdad? Poderosos. Y había sentimientos egoístas. El que los privaba de privilegios a los que ellos tenían derecho. Y así sucede hoy también. El enemigo nos engaña diciendo que Yahweh no quiere que nos divirtamos o que disfrutamos de la vida, etcétera, etcétera. Pero si conocemos bien la Torah, sabremos que es todo lo contrario, mis hermanos. Amén. 6. Viendo la mujer que el árbol era bueno para comer y codiciable a la vista, y que era árbol deseable para contemplarlo, tomó de su fruto y comió,
y ofreció también a su marido que estaba con ella, y él comió. La mujer esta vez miró el árbol, dice, de una manera diferente a las que pudiera haberlo visto antes. Esta nueva manera de verlo era con ojos codiciosos, es decir, miró y deseó. Algunas palabras claves en este versículo nos ofrecerán un conocimiento profundo. A ver, veamos. La palabra mirar, bien, porque dice vio, viendo a la mujer, miró, el hecho de mirar indica aprobación. Y se reflexiona sobre lo que se ve con aprobación. Si de Eclesiastés 1:16 nos dice percibir, o sea, con el corazón. Es decir, la mujer aprobó la propuesta de la serpiente después de meditar en los argumentos de la misma. Luego vemos ahí una palabra que dice bueno o agradable. Y esta palabra declara que le producía el deseo de satisfacerse con lo que veía. ¿Es verdad? El problema de ver, mis hermanos, radica en la forma en la que vemos. Si lo que vemos lo deseamos para satisfacer algo en nosotros, o lo deseamos para usarlo como atajo para llegar a un fin que implica quebrantar un misbot de Elohim. Entonces, en vez de obedecer y esperar en Elohim su provisión, para nosotros en ese momento hacer de las nuestras y entrarnos en ese asunto. Amén. Entonces, la forma equivocada de ver la lleva en este pasaje a la mujer a codiciar el árbol como una vía alternativa para llegar ¿a dónde? A la sabiduría. Entonces rechazan así el conocimiento de Elohim. Entonces nosotros, hermanos, no debemos rechazar esa sabiduría que viene de lo alto. Como vimos entonces, la misión principal del hombre era evitar que en el jardín entrara el mal. El hombre había fallado en su misión de cuidar y proteger el huerto. Complicado, ¿no? 7. Y se iluminaron los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, despojados de las vestiduras de onicé con que fueron creados, y veían su vergüenza. Y se cosieron unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Bien, la palabra hebrea para conocer en hebreo se dice yadá, y yadá significa discernir, conocer, reconocer, lo que nos da la idea de que ellos reconocieron con dolor, además por experiencia propia, las consecuencias de su transgresión. Rashi también nos comenta que la serpiente tenía razón. Se habían vuelto personas ilustradas, pero lo primero de lo que se dieron cuenta fue de ¿qué? De que estaban desnudos. El hombre no necesita avergonzarse de su cuerpo mientras esté dedicado al servicio de Elohim, pero si no, entonces siente vergüenza de su desnudez, ya que esta es la sensación de querer ocultar algo que no debe ser descubierto y lo está haciendo. Entonces la respuesta clásica ante una falta es tratar de mitigar las consecuencias. Es por eso que trataron de tapar o cubrir la vergüenza de su desnudez. 8. Ellos oyeron la voz de la palabra de Adonai Elohim caminando por el jardín a la hora de la brisa de la tarde, y el hombre y su esposa se escondieron de la presencia de Adonai Elohim entre los árboles del jardín. El pecado, mis hermanos, produce vergüenza, como ya vimos anteriormente. Es por eso que al escuchar que Elohim se acercaba, ¿qué pasó? Se escondieron. ¿No es verdad? Entonces, en el nivel remes de entendimiento de la Torah, podemos ver que la vergüenza producida por el pecado nos hace huir de la presencia de ¿quién? De Yahweh. Amén. Amén. El 10. Adonai Elohim llamó al hombre. No, el 10. Él respondió: oí tu voz mientras caminabas en el jardín, y tuve temor porque estoy desnudo y me escondí. Entonces el miedo entró en el mundo por causa del pecado, como vemos ahí. 12 al 14. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Adonai Elohim dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer:
El serpiente me sedujo con su inteligencia y me engañó con su maldad y comí. Y Adonai Elohim dijo al serpiente: ¿por qué hiciste esto? Maldita serás entre todos los ganados y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te moverás, tus patas serán cortadas, arrojarás tu piel una vez cada 7 años. El veneno de la muerte estará en tu boca y comerás polvo por el tiempo que vivas. Wow. Entonces, cuando cometemos alguna falta o transgredimos la Torah de Yahweh y somos confrontados, la primera reacción que tenemos es la autojustificación, que el propósito final es de evadir nuestra responsabilidad o culpar a otros, ¿no es verdad? En este caso, muestra de ello, vemos que en primera instancia el hombre culpa a la mujer que tú me diste, ¿no? Pero en lo más profundo, lo que estábamos viendo acá es que el hombre estaba culpando ¿a quién? A Elohim, por haberse dado cuando le dice a la mujer que pusiste a mi lado, ¿no? Pero por otro lado, la mujer, siguiendo el mismo ejemplo, y en lugar de asumir su responsabilidad, culpa a quién? A la serpiente, que dicho sea de paso, había sido creada también por Elohim. O sea que también lo culpó Elohim. ¿Se dan cuenta? ¿No me entienden? Pero Yahweh es justo y da a cada uno la retribución de sus obras, por lo que comienza a emitir juicio, primero con la serpiente. 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Habrá curación para la cera de la mujer, pero para ti, serpiente, no habrá curación, porque ellos harán la paz al final en los días del rey Mashiach. Amén. Aquí se habla en primer lugar de una enemistad entre la mujer y la serpiente. Pero nuevamente, si profundizamos en un nivel de estudio remes, encontramos aquí la primera promesa mesiánica. ¿No es verdad? La promesa de que la simiente de la mujer, ¿quién sería? Yeshua, aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente. ¿Quién es? A Satán. Amén. Amén. 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti para bien y para mal. Hermanos, el mundo de la mujer, la familia, fue afectado por el pecado de ella. Lo que había sido un placer o un deleite se convertía ahora en algo muy doloroso para ella, como vemos. 17. Y el hombre dijo, y al hombre le dijo, ¿no? Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será Adamá en tus labores por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Hermanos, a veces pensamos que nuestro pecado solo nos afecta a nosotros, pero la realidad es que afecta a todo aquello que está alrededor nuestro, y sobre todo aquello sobre lo cual ejercemos influencia. Entonces acá vemos que toda la tierra fue maldecida a causa del hombre y todo lo que había sido creado, que además vimos que era bueno en gran manera, ¿no? Y ese bueno en gran manera ahora se volvió hostil. El trabajo que había sido un deleite para el hombre ahora se volvía una necesidad imperiosa. El apóstol Pablo, Rab Shaul, lo demuestra de la siguiente manera en la palabra cuando dice: pues la creación aguarda con ardiente anhelo que se manifiesten los hijos de Elohim, porque la creación quedó sometida al fracaso, no por su propia voluntad, sino por la que la sometió. Y la creación misma está en espera de que la liberten de la esclavitud de la corrupción, para entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Elohim. Porque sabemos, nos dice Rab Shaul, que toda la creación gime unida y unida sufre dolores de parto hasta ahora. Amén. 19. Comerás pan por el sudor de tu frente hasta que vuelvas a Adamá,
porque tú has sido sacado de ella. Tú eres polvo y volverás al polvo. Amén. La muerte entró en el mundo ¿por causa de qué? Del pecado. Rab Shaul también lo dice, ¿no? Por eso, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado vino la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto que todos pecaron. Entonces, hermanos, acá vemos que la muerte no fue creada, fue una consecuencia de la desobediencia del hombre. Entonces, ante todo esto podemos preguntarnos, ¿qué es la muerte? El sentido que da la escritura acerca de la muerte está en las palabras de Salomón, que nos dice, es que el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Elohim, quien lo dio. Es decir, entonces, la muerte consiste en la separación entre la parte material del hombre y su parte espiritual. Amén. Amén. 3:21, seguimos avanzando. Adonai Elohim vistió a Adán y a su esposa y los cubrió de piel. Acá tenemos vemos más bien el primer sacrificio expiatorio, porque ¿con qué hicieron las túnicas? Con piel de animales, ¿no es verdad? Y fueron hechas para cubrir la vergüenza, sus partes íntimas, ¿no? Lo que además demuestra también en el nivel remés que Yahweh quiere que nuestra vestidura siempre sea decorosa ante Él. 22. Adonai Elohim dijo, aquí está Adán, que era como uno que podía escoger por sí mismo el bien o el mal, pero ahora, a menos que alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, no vivirá para siempre. Amén. El pecado del hombre hizo que Yahweh lo expulsara del huerto del Edén, puesto que el pecado, hermanos, sabemos que nos aleja de Elohim. Ahora el hombre tenía las herramientas necesarias para discernir entre el bien y el mal. Es por eso que le fue prohibido comer del árbol de la vida. Este árbol ha sido reservado para los que le sean fieles. Yohanan también lo expresa de la forma hermosa y dice, el que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades. Al que venza le concederé comer del árbol de la vida, que está en medio del jardín del Edén de Elohim. Amén. Entonces, Amén. Continúa la lectura que sigue del capítulo 3 y vamos a comenzar la lectura del capítulo 4, versículos 1 y 2. El hombre tuvo relaciones sexuales con Jabá, su esposa. Ella concibió, dio a luz a Caín y dijo, he adquirido un hombre de parte de Elohim. Amén. Además, ella dio a luz a su hermano Ebel. Ebel pastoreaba ovejas, mientras que Caín trabajaba la Adamá. Amén. En el comentario de la Torá dice, la traducción en el tiempo, interesante, pluscuamperfecto, sigue la interpretación de Rashi y significa que la concepción de Caín había tenido lugar antes del pecado y la expulsión de Adán y Java, Eva, del Edén. Entonces, algunos ubican, hermanos, el nacimiento de Abel, antes de la caída y otros lo hacen después de esta. Lo cierto es que ambos hermanos heredaron de sus padres esa naturaleza caída y por consiguiente también trabajarían por su sustento. Cada uno de los hijos de Adán siguió un oficio para así obtener un sustento. 3 y 4. En el curso del tiempo, Caín trajo una ofrenda a Elohim del producto de Adamá, y Abel trajo también el del primogénito de sus ovejas, incluyendo su grasa. Elohim aceptó a Abel y su ofrenda. Amén. La ofrenda, hermanos, es un acto de adoración establecido en la Torá. Pero si la Torá fue dada en el Sinaí, ¿cómo entonces sabían Caín y Abel, o sea, Caín y Hebel, el asunto de la ofrenda? ¿Por qué Yahweh se agrada de la ofrenda de Hebel y no de la de Caín? Entonces acá se encuentra un valioso argumento y es el hecho de que la Torá, mis hermanos, es eterna. Anoten estos versículos. Yahweh existe para siempre. Su palabra permanece firme en el cielo. Eso está en Salmos 119, 89.
En el Salmo 119, 142 nos dice: tu justicia es eterna, tu Torah es verdadera. Más adelante, en el versículo 144 del capítulo 119 de Salmos, también nos dice que tus justos decretos son eternos. Entonces, dame entendimiento para que viva, dice el salmista. Yo sé por tus decretos de antaño que los estableciste para siempre, nos dice Salmo 119, 152. Más adelante, en Brit Hadashah, en Mateo 5, 17 al 19, Yeshua nos dice: no piensen que yo vine para anular la Torah o los profetas. No he venido a adorar, sino a cumplir, a enseñarles la correcta interpretación. Entonces, con base a que la Torah es eterna, mis hermanos, entendemos el hecho de que ambos hermanos trajeron su ofrenda. Pero como bien dice el pasaje, las dos ofrendas no eran iguales, puesto que una fue del agrado del Eterno y la otra no. El comentario de la Torah dice, a partir del sutil contraste entre la simple descripción de la ofrenda de Caín y la descripción más detallada de la ofrenda de Hebel, de los primerizos de su rebaño y de los más selectos, los sabios deducen que la ofrenda de Caín era de las partes inferiores de la cosecha de los frutos, mientras que Hebel eligió únicamente lo más selecto de su rebaño. Por lo tanto, el sacrificio de Hebel fue aceptado, pero el de Caín no. Por eso, cada vez, hermanos, que vayamos a hacer un servicio para Elohim, debemos buscar la excelencia y dar lo mejor de nosotros para nuestro Rey eterno. Amén. Amén. 7. Si estás haciendo lo que es bueno, no debías de mantener la frente en alto. Y si no estás haciendo lo que es bueno, el pecado está tocando la puerta, te quiere a ti, pero debes regir sobre él. Amén. Aquí hay una palabra, si haces bien, que se refiere a hacer bien, estás haciendo lo que es bueno, que leemos en el versículo 7, yace, ¿no? En realidad es estar como que agazapado, como un animal que se esconde para tomar una presa. Pareciera como que si se le diera la personalidad al pecado o a la maldad. Este verso que estamos leyendo no es un acto de juicio, más bien es un acto de misericordia. En esa guía, más bien es una guía que nos da Elohim cuando vamos por mal camino. ¿Okay? Es alerta de que podemos desviarnos de la verdad. Entonces, hermanos, tenemos que dominar esa naturaleza pecaminosa que todos tenemos. Amén. Amén. 9. Y Elohim dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: yo no sé, soy el guarda de mi hermano. Amén. La pregunta acerca del lugar a posesión nos recuerda lo que hemos leído en Génesis 3:9, demostrando una relación entre el pecado de Caín y el de Adán. Es que el pecado pasa a todos por Adán, pero todos somos responsables por nuestros pecados. Amén. Amén. 10. Elohim dijo: ¿qué es lo que has hecho? La voz de la sangre de tu hermano está gritándome desde Adamá. La palabra para sangre en hebreo es dam, D-A-M, dam. Pero la usada en este texto específico es damei, que está en plural. Rashi dice que es porque hace alusión a todos aquellos hijos de Hebel que no tuvieron la oportunidad de nacer. Cada vez que ocurre, hermanos, esto es importante, un homicidio, no solo se está matando a la persona en cuestión, sino también a toda la descendencia que esta persona hubiera podido tener. Qué fuerte, ¿no? Grave. La palabra me grita o gritándome viene del hebreo tzaak, T-S-A-A-C, en fonética, que significa clamar, implorar, etc. Un dato interesante es que esta palabra deriva de tzedek, y tzedek quiere decir justicia, por lo que podemos concluir que la sangre de Hebel imploró a Yahweh por justicia,
o más bien también sería porque se le hiciera justicia. Amén. Amén. 25, vamos a adelantarnos hasta el 25, ustedes leen los siguientes versículos. Adán tuvo relaciones sexuales de nuevo con su esposa. Ella dio a luz a un hijo a quien llamó Shet. Y dijo, porque Elohim me ha otorgado otra cera en lugar de Abel, puesto que Caín lo mató. El Mashiach Yeshua sería un descendiente de Set. Amén. Este evento, como vemos, refleja la obra de Mashiach en cada uno de nosotros. Todos fuimos muertos por causa del pecado, como lo leemos en Efesios 2:1. Pero fue colocado un sustituto para nuestro Padre, que hizo posible nuestra resurrección para esta vida. ¿Lo ve? Entonces acá se le otorga otra descendencia, como una semilla genealógica, ¿no? Una simiente. 4:26. A Set también le nació un hijo a quien llamó Enoc. Enoc, ¿no? Desde entonces los hombres comenzaron a llamar a sus hijos y a los ídolos con el nombre del santo. Amén. La palabra invocar en el hebreo es kará, que quiere decir llamar, llevar, nombrar, entre otras. Pero esta palabra está modificada al término halal, que quiere decir contaminar, degradar, deshonrar. En otras palabras, ellos comenzaron a deshonrar, a profanar el nombre Kadosh de nuestro Abba Kadosh. Vamos a irnos al capítulo 5, ustedes leen lo demás, y me voy a adelantar hasta el versículo 22. Hanoch. Y Hanoch fue bien placentero a Elohim después que engendró a Matusalén. Hanoch caminó con Elohim 300 años y engendró hijos e hijas. Amén. Entonces la expresión caminó con Elohim, que vemos ahí, es un hebraísmo que significa, o más bien es sinónimo de llevar una vida de obediencia a Yahweh, o lo que sería igual a cumplir, a ser obediente con los mandamientos de su Torah. Y también vemos esta misma palabra similar porque se habla lo mismo de Noah, de Noé. ¿No es verdad? En este mundo solo hay dos tipos de personas, mis hermanos: los que caminan tras la luz de Elohim y los que no lo hacen. Estos que no lo hacen sufrirán gran vergüenza al final de la historia. Vamos al 24. Y Hanoch fue bien placentero a Elohim. Él no fue encontrado, porque Elohim lo tomó. Este evento, conocido como la transposición, es una sombra profética del arrebatamiento, que vamos a experimentar los justos en la última generación cuando venga nuestro Mashiach. Esta es una gran verdad y podemos esperar que también Elías y Moshe estén en un estado ya glorificado. Ellos, como vemos y sabemos, se presentaron a Yeshua como cuerpos glorificados, ¿no es verdad? Y estos tres son testigos de la verdad de la resurrección. Amén. Vamos al 5:29. ¿A quién llamó Noé lleno de descanso? Porque él dijo: este nos causará cesar de nuestros trabajos y del trabajo que hacemos con nuestras manos y de Adamá, cual Adonai maldijo. Amén. La palabra hebrea para descanso aquí es usada como nakham, que quiere decir aliviar, aplacar, consolar. Lo que enseña que Noah aliviaría o atenuaría el trabajo. Según Rashi, fue Noah quien comenzó a hacer los instrumentos de trabajo para la agricultura, que facilitó el trabajo de la misma. Amén. Amén. Entonces continúan y nos vamos a ir al último capítulo, a Bereshit 6, versículo 2.
Que viendo los hijos de Elohim que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ok, en los primeros libros del libro de, en los primeros capítulos, perdón, del libro de Enoch, se nos proporcionan muchos detalles de la historia humana que las escrituras no lo mencionan. Hay que poner especial atención en lo que dice este libro sobre el periodo transcurrido entre la creación y el diluvio de Noah. Se nos dice que desde la creación hasta los días de Noah, Elohim asignó a un grupo de ángeles para que cuidara la tierra. Eso también pueden ver esta parte en Salmos 91:11. Para el ministerio actual de los ángeles. A estos ángeles, el libro de Enoch los llama vigilantes. Este grupo de ángeles eran 200 en número, pero estos ángeles dice que se llegaron, o sea, tuvieron relaciones con las hijas de los hombres y les engendraron hijos, porque vieron, dice, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomando para sí mujeres y escogieron entre todas, a todas, ¿no? 6:6. Adonai sintió pesar por haber creado al hombre en la tierra y se sintió herido en el corazón. El comentario de la Torá dice: la Torá emplea términos humanos para describir a este Dios acongojándose. Elohim, dice, no infligió este castigo por capricho, por así decirlo. Recién después de que el hombre estuvo impregnado de maldad hasta niveles irremediables, dejó de lado su atributo de compasión y más bien adoptó el atributo de justicia. Amén. Amén. 8. Nos acabamos. Pero Noah encontró favor delante de los ojos de Adonai. Amén. El hecho de la gracia, del favor, no comienza en el Brit Hadashah, como nos han hecho creer, el pacto renovado, lo que conocíamos antes como el Nuevo Testamento, sino que la gracia, el favor de Elohim, siempre ha existido. Esta gracia forma parte de la misericordia de Yahweh. Es el favor, hermanos, inmerecido que Elohim tiene para todo aquel que se vuelve de sus malos caminos y regresa, es decir, que hace teshuvah a él y teshuvah a su Torah. Desde Noah vemos cómo se aplica la gracia de Elohim sobre los hombres para que él y su familia se salvaran. La próxima parashá es hermosa porque vamos a ver justamente eso. Podemos decir entonces, hermanos, y a modo de conclusión, que todo lo que Elohim crea es bueno, y de la manera que lo estableció, así es hasta el día de hoy. Y cuando el hombre se sale de los principios de su origen, termina trayendo muerte sobre su vida. Entonces, mis amados hermanos, seamos obedientes para desatar las bendiciones de lo alto sobre nuestras familias. Amén. Amén. Amén, amados hermanos. Con esto habríamos acabado el primer capítulo, la primera parashá de esta hermosa y maravillosa Torah de Yahweh. Ha sido de verdad de mucho gozo poder leer esta primera porción de la Torah, porque hemos recordado cosas hermosas y en un solo capítulo vemos casi 1000 años de la creación. Es algo hermoso, ¿no? Uh-huh. Entonces los animo a que revisen el video en el canal de YouTube, vuelvan a estudiar esta porción, porque realmente es muy, muy, muy maravillosa. Será entonces, mis amados hermanos, hasta el próximo Shabbat, y así Elohim lo permite, para que nos reencontremos una vez más para estudiar esta su bendita Torah y seamos bendecidos. Que la bendición y el shalom de Abba Kadosh esté sobre todos y cada uno de ustedes, que comencemos esta semana en victoria de su mano poderosa, que su palabra sea la luz que alumbra nuestro caminar, sea nuestra guía, que su Ruach HaKodesh sea la guía para todas las actividades que emprendamos durante esta semana. Shavua Tov, mis hermanos, y Shabbat Shalom. Baruch Hashem.